Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a 91.1 FM. Alguien te escucha este sábado 23 de junio de 2018. Estamos iniciando un programa más de este espacio en el que te invito a darle rienda suelta a las emociones, en el que te invito a reflexionar sobre cómo es que te estás sintiendo contigo mismo y de ahí parte todo lo demás, cómo te estás sintiendo con tu vida. Y bueno, como siempre también te digo, los seres humanos, las personas, pasamos por distintas etapas en nuestro desarrollo, en nuestra evolución, y hay algunos momentos en el que pudiéramos tener algunas crisis o algunos atorones, y bueno, la invitación también a que le hagas caso a tus corazonadas, a estos sensaciones o sentimientos, y bueno, pudieras en ese momento contar con personas que siempre están a la mano para ayudarnos. En este espacio recibimos cada sábado a terapeutas en psicología que están dispuestos desde su corriente y desde sus estudios siempre a ayudarte a salir adelante. Y bueno, en el programa de este espacio vamos a estar platicando sobre un tema del que últimamente en las redes sociales y en algunos medios de comunicación hemos notado, hemos leído, hemos escuchado, y es sobre el suicidio. Y todo esto debido a que las cifras del suicidio van en aumento en la realidad, pero también salieron por ahí dos casos hace aproximadamente 2 semanas, 2 o 3 semanas hacia atrás, eh, de una famosa diseñadora, Kate Spade, que se suicida y bueno, todo parecía indicar que estaba en la cima del éxito y ella muy contenta. Y luego la semana siguiente se suicidó el chef Anthony Bourdain, que también nos mostraba los placeres de la vida y de los viajes a través de la comida. Y bueno, un día decidió quitarse la vida. Y vamos a estar platicando sobre este tema porque esos dos casos que están en los reflectores, que están como en los medios, eh, son solo una muestra de lo que está sucediendo en nuestra propia ciudad, en nuestra propia región, en nuestro propio país, y de eso vamos a estar platicando este sábado. Te invito a que te quedes con nosotros. Está ya la psicoterapeuta Eva Albores, a quien saludo con muchísimo gusto y le doy la más cordial bienvenida. Eva, ¿cómo Gracias. estás? Muy bien, Ale, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por venir y bueno, pues hablé como mucho en esta introducción, pero había mucho que decir. Este es un tema que, como lo decía por ahí, un buen amigo, Prometeo Murillo, escribió acerca del chef Anthony Bourdain, y él utilizaba un adjetivo que a mí me parece que luego es como el que puede generalizar esta idea: es desconcertante. La noticia de Sí, un suicidio es desconcertante, es sorpresivo. siempre es desconcertante para la gente que estamos alrededor y bueno, tú lo estás diciendo, personas famosas, pero tradúcelo esto a la casa. Quien recibe la noticia de un suicidio en casa es una noticia trágica. Por ahí la literatura se dice que el suicidio es un homicidio a la familia. Sí, entonces, pues imagínate, siempre los duelos más difíciles de vivir, Ale, son aquellos que son totalmente de manera inesperada. Entonces, pues hablar de suicidio siempre, siempre pesa. Y yo quisiera, como tú bien lo mencionas, en nuestra región cada vez va más en aumento. Y no sabemos qué hacer, o sea, no estamos preparados para abordar este tipo de problemáticas porque, bueno, aunque se escuche muy crudo, es toda una historia de quien se suicida, pero quienes le sobreviven al que se suicida es una marca de por vida. Sí, si bien es cierto, bueno, ¿Se supera esta marca, Eva? se aprende a vivir con ella, Ale. Yo creo que hablar de superar un suicidio es muy complejo. Yo creo que lleva muchos años, mucho, necesitas mucha estabilidad emocional para enfrentarlo, porque pues sí, es una cuestión completamente trágica. Hoy en día le podemos ver que los suicidios, anteriormente se hablaba mucho de los jóvenes, ¿no? Del riesgo tan grande que tienen los jóvenes. Sin embargo, hoy estamos viendo cómo va en aumento, y no por esto es menos importante el trabajo con los jóvenes, cómo va en aumento los suicidios en la mediana edad. Sí, como todas estas personas de las cuales tú hablaste, la diseñadora creo 55 años,
el chef 60. 60, creo que por ahí, arrastrando 60, 62 años. Entonces es gente que está en la cúspide de su vida, ¿no? Entonces aquí hay que dejar en claro los factores de riesgo que existen ante el suicidio. ¿Sí? Y sabes que, Eva, ahorita que mencionas estos dos figuras de las que yo hablé en un inicio y ahorita las mencionas otra vez, Kate Spade y Anthony Bourdain, pero nos podemos ir atrás a otras muchas figuras que aparte, bueno, como lo decía, son noticias por donde se encuentra laboralmente hablando, ¿no? Por donde se encuentran ellos laboralmente hablando. Pueden ser actores, pueden ser artistas, pueden ser diseñadores, pueden tener un programa de televisión, de cocina, y entonces por eso se vuelven noticia. Pero habría otros casos que no son noticia tan grande como ellos, pero está sucediendo. Así es. Y otra cosa que llama la atención en esto es que pareciera que estaban completos y felices, Que ¿no? estaban bien. Mira, por ejemplo, cuando tú ves un suicidio en jóvenes y te echas un clavado a la familia, pues te puedes dar cuenta que a lo mejor el joven dio muchas señales, ¿no? Como muy evidentes, en algunos casos, obviamente. Sí, por ejemplo, esto que se hablan de los cuttings. ¿Qué son los cuttings para quienes nos están Los escuchando, cuttings son Eva, y no saben? las autolesiones. Son una serie es como un mecanismo que se usa mucho en jóvenes, que tiene que ver con hacerse pequeñas lesiones. Se hacen regularmente en lugares donde no son muy visibles, como son las muñecas, los muslos o el abdomen, y son pequeñas cortadas, pequeñas pero muchas cortadas. Te estoy hablando de 5 más pequeñas cortadas, que la función que tienen en los jóvenes o quienes hacen este tipo de métodos es mitigar la ansiedad a través del dolor. Es como, me duele tanto lo emocional que prefiero el dolor físico, entonces sustituye, y es una manera de manejar la ansiedad en los jóvenes. No estoy diciendo que eso sea funcional. Pero esto no lo saben ellos al hacerse No, esto. es una moda, aparte también es de cierta manera. Te iba a preguntar acerca de los retos dichosos, porque luego Ajá. también entra esto de te reto a hacerte a que no te haces, y entonces atentan contra su salud. Exactamente, sí, tiene mucho que ver esto de los retos, pero es algo que está muy en auge en los jóvenes, y es una manera, te vuelvo a decir, no es funcional, pero de cierta manera controla la ansiedad en ellos, y entonces son conductas que, bueno, abren la puerta a un suicidio. La abren en el sentido de que te está hablando de que hay una patología emocional. Sí, y eso es abrirla, ¿no? Cerrarla al suicidio, porque gracias a esas conductas se evita un suicidio, o sea, se evita una conducta más letal. Se evita un suicidio en el presente. Momentáneamente. Pero pudiera estar latente siempre. Definitivamente, cuando hablamos de suicidios o intentos suicidas, el 90% estamos viendo ahí la presencia de una depresión o cualquier otra enfermedad mental, ¿sí? Podemos ver ahí a lo mejor bipolaridad, un trastorno de personalidad con tendencia border, ¿sí? Siempre, por esto estoy hablando, 90%, siempre hay una enfermedad mental, pero a lo que iba y en lo que quería acentuar, es que en la Edad Media no es tan visible, porque ves aparentemente que la persona funciona. O sea, todos estos chicos que yo te estoy narrando, pues son chavos que tienen estas conductas y muchas otras, ¿no? Que tienen que ver con aislamiento, que tienen que ver a lo mejor con problemas en la escuela. Pero luego tú te preguntas, bueno, ¿qué pasa con la gente de la mediana edad que se está suicidando? O sea, ¿qué está sucediendo? Ahorita decías Robin Williams, o sea, ¿qué pasa con ellos? El problema es dos grandes cosas. La primera, el abuso de sustancias, definitivamente, el exceso de alcohol, cualquier otra sustancia, ¿sí? Y más aún cuando estas son utilizadas para mitigar la tristeza, ¿sí? Que encubre una depresión muy fuerte, y la otra es el aislamiento.
¿sí? Si lo vemos en las personas famosas, todo este ambiente que te va encapsulando de las relaciones verdaderamente nutricias, verdaderamente significativas, y en la gente normal como tú y como yo, el aislamiento enfocado a lo laboral, ¿no? Cuando dejas de hacer contacto con tu familia, cuando en el trabajo te empiezas a envolver, y te vuelvo a repetir, la gente que nos escucha no debe de perder el punto de siempre hay una enfermedad mental de por medio. Entonces, aquel que se suicida es muy pequeña el número de personas que lo hacen sin haber tenido una depresión o un problema emocional, sino en el momento antes, O sea, y no tratado. a ver, me decía una persona en la semana pasada, cuando de pronto hablábamos sobre este tema, que él creía que era una cuestión química, que en algún momento Se desconectó. sí, o más bien hizo como cortocircuito, ¿no? O sea, algo pasó en el cerebro que entonces de tan feliz, pues brincó a esto. Digo, definitivamente puede suceder, digo, ya eso lo vemos sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con problemas de la tiroides, sí, donde viene un desajuste muy fuerte, pero volvemos a repetir, es la minoría, sí, entonces... Y aún así podría haber atención. Y aún así, por supuesto, porque no te levantas un día con ganas de suicidarte, o sea, te levantas muy mal un día sin ganas de levantarte. Por eso, fíjate, ahí es otro punto, es muy importante un buen diagnóstico, porque imagina tú, tengo ganas de suicidarme, empieza, vamos. O sea, sí te dan ganas, la persona que se quiere suicidar, sí le dan ahí te ganas va de como suicidarse, o sea, si un día se quiere matar o mira, cómo. es que es todo un proceso. ¿No te daría como miedo? Es a lo que voy. Mira, todo empieza con una idea, ¿sí? Empieza con la idea, y yo creo que todos la hemos tenido en algún momento cuando tenemos muchos problemas y que dices, de verdad, no puedo con esto, quisiera que despertar y que todo se acabara. Ya ahí, en esta parte, y que todo se acabara, es una idea nihilista, es una idea de caos, ¿sí? Idea, no es mi pensamiento diario. Pero si entonces yo empiezo a decir, híjole, es que tengo tantos problemas que mejor quisiera morir, idea de muerte, ya le avancé, ¿sí? Y luego viene esta parte como es que estuviera mejor todo si yo estuviera muerta. Y entonces esto de ser una idea que se me ocurrió porque me sentía muy mal y que se combinó con ansiedad y con caos, camina a ser un pensamiento constante. Y entonces es cuando se instala ya el pensamiento o se instala la idea que se convierte en pensamiento rumiante de es mejor que yo estuviera muerto. El pensamiento rumiante es todo el tiempo traerlo. Es mejor que estuviera muerto, si yo no estuviera los problemas se acabarían, sobre todo cuando hay cuestiones económicas, ¿sí? Inclusive es esta parte de es que con el seguro pudieran estar mejor, ¿sí? O esta parte de, pues si yo ya no estoy, ya no tengo que preocuparme por las situaciones económicas, etcétera, ¿no? O sea, bien, rumiante me refiero que es constante, ¿no? Y después viene el plan suicida. Pero, a ver, estas ideas rumiantes las compartes, porque luego hablabas hace ratito de hubo señales. Y en los niños, o bueno, en los adolescentes, estas cortaditas, pues son una señal, pues, aparte visible. Bueno, que lo esconden, ¿no? Lo esconden, pero tienen maneras de enterarte. Sí, estas otras son ideas en la mente de una persona. Exacto, son y todas las ideas que puedes tú relacionar con terminar, con el final, con es mejor que yo no esté, con ausencia, ¿sí? Todas las ideas que tienen que ver con yo no puedo mantener el control y entonces es mejor si yo me anulo, si yo no estoy, todo se va a solucionar. Todos los pensamientos que giran alrededor de esa idea, ¿sí? Van enfocados a un pensamiento de muerte. Ok, pero vaya, ¿esta persona las comparte o se las guarda? No, regularmente se las guarda cuando lo quiere cuando no quiere que la gente se dé cuenta, pero hay quienes es algo que lo ves en el discurso y que cuando hasta hablas con una persona siempre te dicen lo mismo, ¿no? O sea, yo quisiera estar muerto, estaría mejor dormido todo el tiempo,
¿sí? Esa sería la forma en la que tú te pudieras dar cuenta. Ok, vamos a hacer una pausa, Eva, y vamos a regresar. Tienes estadísticas y cifras y edades que también es importante que las sepamos. Y después del corte, pues vamos a platicar sobre estas cifras que Eva trae a este programa que estamos hablando de suicidio, y sobre todo pues nos enfocaremos en cómo es que se puede prevenir, cómo notarlo, pero también cómo prevenirlo. Vamos a hacer una pausa y aquí en 91.1 FM, alguien te escucha. Y bueno, Seguimos. creo que ya nos quitaron el audio, pero para todos nuestros amigos que nos están viendo en Facebook, pues recuerden que esto es solo una probadita del programa. El programa se transmite los sábados a las 12 del mediodía en Q 91.1 FM. Ahí los esperamos el sábado. Por lo pronto, pues nos despedimos. Eva, muchísimas gracias para nuestros amigos de Facebook. No, gracias, Ale, por la invitación. Se queda